Hoy, como teníamos previsto, vamos a ver ya cómo conectar una aplicación con una base de datos. Y la última semana vimos lo que era una introducción a lo que son las bases de datos. Pues ya comentamos, tenéis una asignatura dedicada a bases de datos, sistemas de gestión de la información, cómo se deben diseñar, la forma de utilizarlas. Aquí hemos hecho una breve introducción de cuál es el concepto, ¿de acuerdo? Veremos otro tipo de base de datos, vimos Access o cómo manejar también un fichero de base. Ahora veremos una base de datos que se maneja por comandos, porque como intuís, cuando vamos a controlar una base de datos desde una aplicación, lo vamos a hacer a partir de sentencias. Hemos visto cómo hacerlo a nivel de usuario con un entorno gráfico, cómo abrís el Access, veis qué tablas existen, cómo creéis una nueva tabla dando el botón, cómo podéis crear la tabla pues con un asistente o rellenando datos o en modo de diseño de distintas formas. Veremos cómo hacerlo también a partir de comandos. Y la forma de consultar, pues lo hacíamos con un doble clic. También veremos cómo hacer estas consultas con sentencias. Entonces, en la clase de hoy repasaremos el concepto de base de datos y veremos esta nueva base de datos que se llama Derby. Haremos una introducción al lenguaje SQL. SQL no es un nuevo lenguaje de programación, simplemente veremos 5 sentencias para ver cómo consultar y crear una base de datos desde una línea de comandos. A partir de texto que podemos introducir pues, en alguna aplicación o alguna utilidad de línea de comandos o que introduciréis en vuestros programas. Una vez que ya podemos conectarnos a la base de datos con sentencias, veremos cómo se implementa esto en un programa. Entonces, para esto vamos a ver dos APIs, ODBC y JDBC. ODBC es la API para Windows y JDBC, pues ya intuís por la J inicial, va a ser para Java, que es a la que nos vamos a dedicar, pero como esta es el origen de la que surgió JDBC, primero veremos ODBC, y porque además utilizamos alguna base de datos de tipo ODBC. Veremos el papel que juegan los controladores o drivers para manejarse con distintas bases de datos y la API en concreto de JDBC3, con la cual veremos algún ejemplo. Entonces, con esto seréis capaces ya de hacer una aplicación Java que se conecta a una base de datos o crea una base de datos o consulta esa base de datos. ¿De acuerdo? En la siguiente clase veremos cómo se construye un servlet, que es una aplicación que se ejecuta en el servidor. Y en la siguiente ya uniremos estas dos clases para ver cómo se hacen aplicaciones en el servidor que además se conectan a base de datos. Con eso ya tendríais todos los elementos para poder, o los elementos básicos para hacer una aplicación web. Bien, un resumen de sistemas de gestión de bases de datos o sistemas de gestión de información. Decíamos, primero tenemos que diferenciar lo que es una base de datos de un sistema de gestión de base de datos. La base de datos son los ficheros donde se va a almacenar la información y el sistema de gestión es la aplicación que utiliza esos ficheros. En realidad, vuestro programa se puede comportar como un sistema de gestor de base de datos en función de qué tipo de driver estéis utilizando. Veamos que los ficheros pueden ser de distinto tipo, puede ser un fichero por tabla como utiliza DBF, puede ser un fichero único como utiliza Access, el MDB, en el que tiene todas las tablas y tiene también el diseño de los formularios, o otros modelos, por ejemplo Derby, que veremos hoy, lo que hace es crear una estructura de directorios en los que introduce los datos sin tener una asociación de uno a uno con tabla. Veíamos que el concepto de base de datos surge porque es una necesidad en cualquier aplicación. Es decir, las dos funciones básicas de un ordenador son la realización de cálculos y el manejo de información. Entonces, el manejo de información, cuando queremos almacenarla en disco, vimos que es necesario guardarla en ficheros. Podemos hacerlo con los comandos básicos que nos da la API de Windows, en nuestro caso la API de Java, con la clase file, pero decimos tendríamos que manejar el fichero a bajo nivel. Diciendo, escribimos este fichero, qué registros tiene, ya tendremos que hacer nosotros la búsqueda y la gestión de ese fichero. Como es una operación muy habitual, lo que existe es, desde hace bastantes años, el concepto de bases de datos, que nos aislamos de cuál es la forma de guardarlo de forma física y nosotros tenemos el concepto a más alto nivel de una tabla. El concepto de tabla es más sencillo y lo que hacemos es manejamos registros de esas tablas. El modelo relacional añade un paso más, que es poder establecer relaciones con esas tablas. Era el ejemplo que comentábamos de un sistema de gestión de biblioteca en el que queremos almacenar los préstamos. Entonces, esa tabla solo necesita
el código del usuario y del libro, porque todo lo demás está en las tablas propias de usuario y del libro. Con la relación tenemos esa información ahí sin necesidad de tenerla que repetir. Vimos ejemplos de gestores de base de datos. Comentamos de base, uno de los iniciales, que su formato todavía se sigue utilizando, aunque el de base ya es menos visto. Access, que es el que introdujimos el otro día. En entorno servidor, pues tendríais Oracle, SQL Server o Sybase. Derby, que es el que vamos a utilizar, este es el código abierto, lo mismo que MySQL y PostgreSQL. La razón de que vayamos a utilizar Derby es porque es una base de datos hecha en Java y su configuración no requiere tocar la máquina local, con lo cual lo podéis llevar de un sitio a otro para hacer una presentación o a otro ordenador sin tener que configurar la máquina. Para las bases de datos, por ejemplo, Access, trabajando con ODBC, veremos cómo se configura. ¿De acuerdo? En la práctica del jueves manejaréis una aplicación que accede a una base de datos Access con esta configuración local o accede a una base de datos Derby. Y estas bases de datos, un primer nivel de estandarización es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es la forma de acceder de modo comando, por un comando, a una base de datos para crear esa base de datos, destruirla o consultarla, que va a ser la operación típica que vamos a hacer en nuestros trabajos. Va a ser consultar, sacar información o insertar nueva información. Los conceptos básicos era, en una base de datos, el concepto de tabla, es un conjunto ordenado de información en el que siempre tenemos el mismo tipo de información en cada una de las columnas. Tenemos en la tabla de libros, en el que tenemos 3 columnas del código del libro, el título y el autor. En este caso se ha hecho un diseño en el que solo se introduce un autor por libro. La nomenclatura, decíamos, a cada una de las columnas pues puede ser columna o se llama campo o atributos. Ya veis que la terminología es muy similar a los elementos de una clase. De hecho, hay una relación más, en cierto modo, entre lo que es una clase y una tabla. Con las relaciones, esta relación ya se complica un poco y hay distintas formas de implementarla, pero a nivel básico, una tabla y una clase podéis tener una similitud bastante cercana. Es decir, cuando sabéis desarrollar una base de datos, sabéis cómo implementar esto en una programación orientada a objeto. Y el concepto de registro o fila ya es cada una de las líneas de información que introducimos en esta base de datos. Decimos, un ejemplo de una tabla sería una hoja Excel. Una hoja Excel soporta una tabla. Lo que no soporta son las relaciones. Vemos un ejemplo de una base de datos como nos la puede mostrar Access. Aquí vemos el nombre de la tabla con las columnas que contiene y las relaciones en las que indica la cardinalidad entre las tablas. Esta cardinalidad tiene una serie de reglas que es, por ejemplo, las que se pueden estudiar en sistemas de gestión de la información. En nuestro caso no necesitamos definir estas relaciones porque las vamos a establecer nosotros cuando definamos las consultas. Haremos consultas a 2 tablas y en esa propia consulta podemos poner cuál es la relación entre dichas tablas. La relación va a ser identificando campos. Lo veremos en la próxima clase al ver consultas más avanzadas de SQL. Bien, comentamos que era adecuado que estos campos por los que se relacionan las tablas estuviesen definidas como claves. Decíamos, hemos visto ya una base de datos. La base de datos era Access, ahora vamos a ver otra base de datos, las funciones van a ser lo mismo, la cuestión es se va a manejar de forma distinta. Entonces, esta base de datos es Derby, la podéis encontrar con el nombre Derby o CloudScape, era el nombre original que tenía cuando desarrolló IBM. Luego esta base de datos la cedieron a Apache, una fundación de código abierto, y entonces cambió su nombre a Derby. También la podéis encontrar, por ejemplo, en la distribución de Sun, pues aparece en el directorio JavaDB, o sea que los 3 nombres la podéis encontrar. Su característica fundamental es que está desarrollada íntegramente en Java. Entonces, la forma de ejecutarla nos va a ser familiar, es decir, va a ser llamar a una clase Java, aunque en realidad lo tendremos oculto por un fichero que nos hace esta llamada. Y la otra propiedad, que es la que más nos interesa, es que la forma de configurarlo es muy sencilla porque no hace falta una configuración local. Es decir, con llevar el directorio en el que crea la base de datos, esa base de datos para llevarla a otro sitio bastará con copiar ese directorio y ya podremos acceder simplemente teniendo
estos ficheros Java. Y por lo tanto, para instalar la base de datos, lo único que necesitamos es acceso al directorio JavaDB. En las salas de prácticas está también el directorio Q, lo mismo que tenéis en el directorio Q Java, el JDK, tenéis el directorio JavaDB, donde están las librerías, con lo cual podéis acceder a la base de datos. Por una parte, el sistema de gestor de base de datos estará en Q JavaDB y vuestra aplicación está en un directorio habitualmente en vuestro disco G. Tendréis un subdirectorio con la base de datos y si lo queréis mover, basta con mover ese directorio al lugar que queráis. Puede ser una memoria sólida o un pendrive, podéis ponerlo en cualquier sitio y tenéis acceso a esa base de datos. Mientras que una base de datos tipo Windows o DBC, como veremos, requiere una configuración, las ligeras hace unos minutos, pero requiere una configuración en el equipo en el que se va a utilizar. Para utilizarla, pues decimos, necesitamos acceso a este directorio JavaDB, en las salas de prácticas lo tenéis, si uno lo quiere poner en otro lugar, este directorio lo puede descargar, lo mismo que lo puede descargar de SAN, y lo que hace falta es tener acceso a al directorio bin, donde están los ejecutables para acceder a esta base de datos. En realidad, estos ejecutables solamente son necesarios para hacerlo de una forma más transparente al usuario, es poder utilizar la utilidad principal de JavaDB y J, Interactive Java Database, en el que, dando este comando, ya tenemos acceso a una línea de comandos de la base de datos para interaccionar con ella. Si no queríamos hacerlo así, podríamos hacerlo llamando a la clase que implementa Derby, Java espacio este nombre de clase, con lo cual ejecutamos esta misma clase. Bien, vamos a verlo sobre la propia aplicación. Ejecutamos una ventana de comandos, vas a poner un poco más grande. Bien, decimos, tenemos acceso al disco Q. Aquí tenemos Java. En este Java tenemos el JDK y tenemos también el JavaDB. Si queremos explorarlo mejor desde el explorador de ficheros, en JavaDB tenemos varios directorios. En el bin es donde van a estar estas utilidades. En realidad va a ser un fichero de ayuda para poder ejecutar una clase Java. Al final lo que estamos utilizando es un comando Java con una serie de opciones para llamar a una clase, en este caso la clase IJ. Nosotros lo vamos a hacer directamente pulsando IJ. Si aquí nosotros hacemos IJ, pues nos va a decir este comando no lo encuentra, lo mismo de cuando tecleamos Java o Java C, porque no está en el path. Entonces lo primero que tenemos que hacer es añadir el directorio bin, este directorio que hemos mostrado aquí, a la ruta en la que va a buscar los distintos componentes. Entonces, para añadir esta ruta, podríamos haberlo hecho, o lo vamos a hacer como lo hacemos con el path, setPath igual a q java jdk barra bin, o suele ser útil, como esta ruta la vamos a utilizar en otras variables, definir una variable auxiliar, es decir, una variable auxiliar del entorno. Path es una variable del entorno que utiliza el propio sistema operativo. Cuando damos un comando, él busca en las rutas que hemos definido en la variable path. Lo mismo que esta variable, nosotros podemos definir nuestras propias variables. Por ejemplo, la variable Derby Home. Derby Home es donde va a estar la instalación de la base de datos Derby. En nuestro caso hemos dicho que va a estar en Q, Java, JavaDB. Entonces definimos la variable Derby Home con este valor. Si ahora queremos añadir el directorio bin de Derby al path, decimos, una posibilidad sería setPath igual, ponemos toda la ruta, q, java, javadb barra bin, o podemos hacerlo de esta forma. Ya vimos que el tanto por ciento nos saca el valor de una variable. Lo vimos en el tanto por ciento path, tanto por ciento. Si hacemos lo mismo con esta variable auxiliar que hemos definido aquí, diríamos que path vale tanto por ciento derby home, tanto por ciento, barra bin, y añadimos el path existente. ¿De acuerdo? Esto sería
lo mismo que poner el valor que tiene esta variable, que la hemos definido justo aquí. Con esto ya en el path tendríamos el directorio bin de la base de datos Derby. Lo hacemos en esta ventana MS2. El nombre de Derby Home es totalmente arbitrario. Siempre de Derby Home queremos poner solo las iniciales, DH, es decir, es igual de válido, DH igual a. Y aquí lo más fácil es copiar la ruta para no tener equivocaciones de teclear este directorio, y también, como aquí vamos a compilar algún programa Java, incluimos también la ruta del JDK. El directorio bin. En algún lugar veréis que se define también con una variable auxiliar. Aquí lo vamos a hacer el JDK, como no lo vamos a utilizar en más lugares, lo ponemos de forma literal. Perdón, esto es para el path. Esta es la variable DH. Si decimos cuánto es el valor de esta variable, ese valor que hemos definido, lo he definido mal, el valor tenía que ser sin el barra bin. Y ahora podemos poner el valor ya correcto de path, que va a ser tanto por ciento DH, tanto por ciento barra bin, y pegamos el valor también del JDK. Os estaba comentando que en algunos libros o en algún tutorial veréis que en vez de hacerlo de esta forma directa, también lo hace con una variable auxiliar. Utiliza la variable auxiliar Java Home, el que define el Q Java JDK 1604, y luego en el path pone esta en Java Home barra y el directorio bin. En este caso, como no lo utilizamos en más sitios, lo ponemos directo. Ya veis que los dos métodos son equivalentes. Y el tanto por ciento path. Con esto ya hemos definido la variable path y sacamos las variables que empiezan por P. Vemos que el sistema tiene la JavaDB bin y la JDK bin, ¿de acuerdo? Para poder encontrar Java, Java C, y la utilidad IJ que vamos a utilizar aquí para acceder a la base de datos. ¿Alguna duda sobre variables de entorno? Yo creo que con lo que hemos visto en las clases anteriores del path y estas variables auxiliares, uno ya ve cuál es el significado para utilizarlas. Y en este caso, además de la variable path, es necesario definir otra variable que es la variable classPath. La variable classPath, en este caso el nombre sí que tiene que ser este, que ya no es un nombre arbitrario como hemos puesto al Derby Home, sino que tiene que ser classPath, porque esta la utilizan las aplicaciones Java para ver dónde tienen que buscar las clases. Y lo mismo que el path sirve para decirle al sistema operativo dónde tiene que buscar los comandos, el classPath lo utilizan las aplicaciones de Java para ver dónde tienen que encontrar los ficheros .class. Cuando hacemos Java el nombre de un fichero, lo que está buscando es ese fichero .class. Entonces, en vez de buscarlo en todo el ordenador, lo que hace solo es buscarlo en los sitios que hayamos definido en este classPath. Hasta ahora no lo hemos utilizado porque las clases las teníamos en el propio directorio y ese classPath está por defecto, o en la librería del lenguaje en el que incluye las clases que estamos utilizando hasta ahora, la system, la math, etc. Pero ahora, como vamos a utilizar ya un paquete que es externo, que es el paquete de JavaDB, tenemos que indicarle dónde están las clases de esta librería. Si no, nos va a decir un error diciendo que no encuentra estas clases. Entonces, este classPath le vamos a decir que busque en el directorio donde se encuentra la librería Derby. Entonces, esta librería, la derby.jar, está en la estructura de directorios que hemos visto antes, JavaDB. En la carpeta de librerías hay una serie de librerías relacionadas con Derby. La que os interesa es esta Derby jar. Un jar no es más que un fichero comprimido. Se podría abrir con un extractor de ficheros y veis que lo que tiene dentro es un conjunto de clases .class. Entonces, para definir este classPath, hay que decir el directorio y
cuando se encuentra comprimidas las clases en un jar, hay que darle el nombre del jar. Es decir, que nos busque en concreto en el fichero Derby jar que se encuentra aquí. Además le decimos que nos busque en el directorio actual. Bien, con esto, si lo hemos hecho de forma correcta, vamos a ir a un directorio distinto, donde tenemos datos. Aquí arrancamos la aplicación IJ. Si hemos configurado bien el path, ya nos sale el mensaje de que estamos dentro de esta aplicación. Nos dice el nombre de la versión de la aplicación IJ y vemos ya que el cursor no es el del sistema operativo, que era el disco y la ruta, sino que ya es el cursor de esta aplicación IJ. Entonces, lo primero que haremos será conectarnos a una base de datos. Entonces, antes de conectarnos, lo que vamos a ver es la forma de interactuar con esta base de datos. En esta transparencia hemos visto la forma de acceder, hemos tenido que definir la variable path que accede al directorio bin, la variable classPath, y aquí también tenéis un lugar donde tenéis el ejemplo de una base de datos, veremos si nos da tiempo a utilizar esta base de datos también, que ya está definida con una serie de tablas y datos en esas tablas. Entonces, con esa aplicación ya vamos a poder ejecutar sentencias SQL. Entonces, SQL es un lenguaje para consultar una base de datos a partir de una sentencia. Entonces, estas sentencias lo que hacen es leer información, insertar información, modificar o borrar. También hay una sentencia, que es la primera que ejecutaremos, que será para crear una tabla. Para recuperar información, primero la sentencia más básica es un select. Como todos los lenguajes de programación, lo que tratan es de intentar hacer un símil con sentencias naturales en lenguaje inglés. Entonces aquí, para buscar los datos, lo que hace es select, o seleccionar los datos. Veremos luego estas opciones. Esta selección es el número, los nombres de los campos que queremos obtener. Y el from nos dice de qué tablas queremos sacar estos campos. Por ejemplo, si tenemos la base de datos de libros, aquí podemos poner select título, páginas from libros. Esto lo que nos haría es nos mostraría todos los registros y nos sacaría esos dos campos en una fila cada uno. Si no queremos todos los registros, sino que queremos solamente unos determinados, entonces introducimos la cláusula where, es decir, una condición de aquellos que cumplan esta condición. La condición la introduciremos aquí, que puede tener los operandos de lógica, ¿no? Es decir, and, or, que cumpla ambas con todos los conjuntos de paréntesis que queramos. Aquí, por ejemplo, puede ser where el código igual a, y le introducimos el código, porque queremos la información de un libro en concreto. Los registros que nos muestra la base de datos no tienen que tener un orden determinado. No importa en qué orden nosotros los metamos, él al final los guarda en un fichero y no sabemos cómo los está almacenando. Puede ser el orden que los introduzcamos o puede ir rellenando huecos o cualquier forma. Entonces, cuando queremos los datos en un orden determinado, tenemos que pedírselo con la parte order by. Lo añadimos al final de la sentencia este order by y le decimos por qué columnas queremos ordenarlo. Por ejemplo, la tabla de usuarios le diremos order by apellido 1, apellido 2, nombre, para que nos ordene de la forma habitual en el que aparece una lista. Cada uno de los campos le podemos decir si en orden ascendente o descendente. Si no decimos nada, pues el orden lógico es el ascendente. Y aquí lo que nos está indicando es que este order by podemos poner el número de columnas que queramos. En el select aparece aquí como opcional, es decir, el corchete quiere decir que es opcional, y la barra vertical, que es una opción o la otra opción, all o distinct. Esto es que los valores que vamos a sacar, si esos valores aparecen repetidos, con la opción all nos dará todos, incluidos los repetidos, y el distinct lo que nos hace es nos saca solamente un registro. Habitualmente es una opción que no se suele utilizar en el select, se pone aquí porque además si utilizáis access y el constructor de SQL, él sí que suele incluir esta opción, este select distinct, simplemente saber que os está dando solamente los distintos. Entonces vamos a utilizar la base de datos IJ y vamos a ejecutar una serie de sentencias. La serie de sentencias
No hace falta que las copiéis, las tenéis también en esta presentación en la siguiente página, después de estas de consulta. Estas de aquí son las mismas. Es decir, hemos ejecutado el IJ y lo que tenemos que ejecutar a partir de ahora es la conexión primero con la base de datos. Es decir, lo que queremos es conectarnos con esta base de datos. Hacemos connect. Aquí tenemos que darle la URL de la base de datos. Una URL sabemos que es un Unique Resource Location, un identificador único de un recurso en Internet. En este caso es un identificador único de la base de datos accesible desde el ordenador en el que estamos. La URL de una base de datos en JBC se da con 3 palabras separadas por 2 puntos. La primera es el protocolo, pues que siempre va a ser JBC. Este connect lo metemos entre comillas, JBC, 2 puntos. El siguiente va a ser el tipo de base de datos. Luego veremos que utilizaremos tipos de base de datos ODBC. En este caso estamos con una base de datos Derby, con lo cual la segunda palabra es esta Derby. Y el tercero va a ser el nombre del directorio en el que vamos a guardar la base de datos, o lo que es lo mismo, el nombre de la base de datos. Esta vamos a llamarle prueba grupo A. Si la ejecutamos de esta forma, se va a conectar esta base de datos. Como no existe, lo que nos tendría que dar es un error que nos dice esta base de datos no la he encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, este comando de connect también lo podemos utilizar para crear la base de datos. Recuperamos el comando, es decir, lo mismo que en MS2 con las flechas podemos ver comandos anteriores. Aquí, si incluimos después de la URL la opción create igual a true, el mensaje que nos tiene que dar es que ha creado la base de datos. Tarda un poquillo porque está creando la estructura de directorios en nuestro ordenador y el mensaje en blanco quiere decir que todo debe haber ido correcto. Es decir, si vamos a este directorio, al material Java, JavaDB, este directorio de aquí, prueba grupo A es el que hemos creado en este momento. Esto tiene una estructura de ficheros en los que guarda los datos. En este sec, al final es donde tenemos nuestros ficheros de base de datos. Bien, una vez que tenemos la conexión a la base de datos, los comandos que vayamos introduciendo, comandos SQL, lo que harán serán ir a esta base de datos, a la prueba grupo A. Ahora cualquier comando que hagamos no nos va a funcionar o nos va a decir que no existe la tabla. Select A from A, de la tabla A, nos va a decir que esta tabla A no existe. Todavía no hemos creado ninguna tabla. El primer paso será crear esta tabla. Damos el comando create table. El comando create table nos crea una tabla. La sintaxis va a ser el nombre de la tabla. Vamos a llamarle first table. Y a continuación le damos entre paréntesis los campos que queremos que tenga esta tabla. El primer vamos a poner que tiene 2 campos, el campo ID y el campo name. ID, le decimos el tipo entero. Recordad que cuando estamos definiendo una tabla en Access, la primera columna era el nombre y la segunda el tipo de dato. Pues lo mismo en este caso. Aquí podríamos finalizar la definición de este primer campo, pero vamos a decirle también que es clave. Entonces la palabra es primary key. La segunda columna es name y esta es de tipo texto. El tipo texto en las bases de datos Derby y Oracle utilizan la palabra reservada varchar, es decir, un tipo de tipo carácter de longitud variable. Y la longitud la definimos a 14. Cerramos el paréntesis de la lista de campos y el punto y coma que nos acaba cada sentencia. Le damos retorno y siempre nos devuelve cuando hacemos un comando SQL a cuántas líneas nos han modificado o han leído. En este caso, pues como no hemos insertado nada, hemos creado una tabla, nos dice que 0 líneas insertadas o modificadas. Ahora ya podemos hacer un select de la columna ID
de la tabla first table y nos dice 0 row selected, todavía no hemos introducido ningún registro, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente registro que vamos a hacer es insertar para que esto nos devuelva datos. Hacemos en esta lista de comandos los 4 comandos básicos para consultar una base de datos. Hemos visto el select, el siguiente más habitual va a ser el insert. El insert lo que va a hacer es añadir un registro a la base de datos. Insert into, aquí le daremos el nombre de la tabla en el que vamos a insertar, y lo mismo que hemos creado esa tabla, crearíamos todas las tablas que va a tener nuestra aplicación y ahora los registros los insertamos en una tabla en concreto. Ponemos el nombre de la tabla. Esta línea pone que es opcional, está entre corchetes, pero es muy recomendable que la utilicéis. Esta indica en qué columnas vamos a introducir nombres. En nuestro caso, pues aquí sería id, name. Aquí es el nombre de una columna, el nombre de las siguientes columnas, el número de columnas en los cuales queremos introducir datos. No es obligatorio introducir datos en todas las columnas del registro. Podéis tener un registro, por ejemplo, el del préstamo del libro, en el que solamente registráis quién está prestando y a quién y en qué momento, pero todavía no está relleno en la fecha de evolución. Entonces, haríais la inserción en estos campos. Y por último, en la última línea se ponen los valores. Aquí decimos qué campos vamos a rellenar y después de la palabra clave values ponemos la lista de valores. Si son numéricos tal cual, si son de texto encerrados entre comillas. Decimos, esta línea es opcional porque si lo habitual es rellenar todos los campos, si uno se salta esta línea está asumiendo que va a rellenar todos los campos y aquí pondría los valores para todos los campos. Pero decimos, es aconsejable introducir esta línea porque imaginad una situación en la que habéis creado vuestra aplicación y ahora lo que hacéis es insertáis un nuevo campo que es opcional de una tabla y lo ponéis en la segunda posición. Esto haría que todos los inserts que estén definidos en vuestra aplicación fallasen porque ahora el dato que iría en la segunda columna, como él piensa insertar todos, sería el segundo que teníais definido previamente, pero ese ya está en la tercera posición, con lo cual os obligaría a cambiar todos los inserts que teníais definidos. Mientras que si aquí habéis puesto cuáles eran los nombres que tenéis en vuestra tabla, esta insert sigue funcionando porque lo que estaba en el anterior sentencia sigue insertando los datos en los campos que había originalmente. Es decir, incluso los ejemplos que vemos aquí, en muchos casos veréis que no está introducido, pero es una buena práctica que en el insert pongáis los nombres de los campos. Lo mismo que el select, existe una opción del select que es, en vez de poner los nombres de los campos, poner asterisco, con lo cual lo que hace es os saca todos los campos que tiene esa tabla. Entonces, eso sí que es útil cuando estáis desarrollando la base de datos y estáis haciendo pruebas, pero en una aplicación está desaconsejado. Por una razón es por la misma modificación, para saber que esa base de datos funcionará cuando hay variaciones y también a nivel de eficiencia. Pero cuando estéis poniendo asterisco, se tiene que encargar el sistema de gestión de base de datos de preguntar al propio diccionario de la base de datos cuáles son esos campos, mientras que es algo que se sabía en el momento de desarrollo. Bien, entonces vamos a ejecutar un insert en la base de datos que teníamos. El comando será insert into, el nombre de nuestra tabla es first table. Hemos dicho que es aconsejable poner el nombre de los campos, los ponemos aquí, id y name, ya hemos dicho que estos son opcionales. Luego la palabra clave values y aquí entre paréntesis van a ir el conjunto de datos. Vamos a meter 2 filas, 10, el 10 va tal cual, el numérico, el que es de tipo texto hay que poner entre comillas. Como se acaba la fila, cerramos el paréntesis, podemos en la misma sentencia meter otra más filas con el mismo criterio. Cerramos paréntesis, punto y coma, y el mensaje nos dice que estas filas han sido insertadas en la base de datos. Ahora ya podemos probar el select que hemos dicho anteriormente. Ahora podemos utilizar el asterisco.
Nos falta la R. Bueno. Lo que nos hace el IJ es, nos saca los nombres de los campos en la parte superior y una fila por cada uno de los registros para mostrarnos esa información. ¿De acuerdo? Entonces ya lo mismo que hacíamos con Access, veis que se puede hacer con sentencias SQL. El siguiente comando, el delete lo que nos va a hacer es borrar registros. Delete, aquí no hace falta decir campos porque nos va a borrar todo el registro. From, de qué tabla. Y aquí la cláusula where es opcional, pero es muy aconsejable, ¿no? Si no la ponéis, lo que hace es borra todos los registros que cumple la condición, que son todos. Con lo cual, lo normal es borrar una serie de registros y habrá que decirle cuáles son. Y se dice con un where. Este mismo where que utilizábamos en el select es que utilicéis aquí para decir qué registro queréis borrar. De hecho, cuando se utiliza, la forma habitual es cambiar este delete por un select asterisco. Todo lo demás funciona igual que en el select. Cuando uno ya está visualizando los registros que en concreto quiere borrar, cambia el select asterisco por el delete. En una base de datos, en una aplicación, hay que comprobar bien que la sentencia SQL está bien para que no borre toda la base de datos. Y la última, actualización. La actualización lo que hace es, nos modifica algún valor de algún registro existente. Ya hemos introducido los datos y ahora queremos cambiar uno de los valores. Pues alguien quiere cambiar el apellido o alguien quiere, por ejemplo, introducir la fecha de devolución del libro en un registro ya existente. Entonces tenemos el comando update, en el que decimos sobre qué tabla y la palabra clave set, que le vamos a decir una lista de valores. El nombre de la columna igual a la expresión que queremos introducir. Estos campos pueden ser uno o pueden ser todos los que tengamos en el registro y iremos identificando cuál es el campo que queremos modificar y el nuevo valor que queremos poner. Lo mismo que el delete, será necesario poner el where. Es opcional, pero si no lo ponemos, lo que nos haría es, nos modificaría todos los registros que cumplen la condición, que son todos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo habitual será modificar un registro. Aquí en este where, lo habitual será una condición del tipo where código igual a el código del campo del registro que queremos actualizar. Bien, esto los podéis probar. La práctica del jueves, lo que se hace es se prueban todos estos comandos y con esto en principio tenéis un ejemplo de utilización de la base de datos Derby. Esas sentencias las tenéis también aquí. Tenéis en la base de datos de ejemplo, en TourDB, pues es el ejemplo de unas aerolíneas, pues tenéis un conjunto de 7-8 tablas y datos para esas tablas. La forma de cargarlos, es decir, pues si uno no quiere, una forma es interactivamente introduciendo esos comandos, la otra es ejecutar un fichero que tiene estos comandos. Por ejemplo, el comando run, le dais el nombre de un fichero, en este caso el toursdb esquema SQL, el esquema se llama a la estructura de la base de datos. Entonces este fichero contendrá cuál es la estructura de esta base de datos. Este lo podéis abrir en el directorio que hemos comentado, en los ejemplos, en programs, la base de datos toursdb, este tours SQL. Estos son comentarios. Veis que tiene sentencias del tipo crear tabla, la tabla de aerolíneas. Aquí tenéis el nombre del campo, cuál es la longitud y en este caso está diciendo además que no sea nulo. Aquí está diciendo que es un double. Aquí tenéis otras tablas, la tabla de países. Ahora comentamos el alter, la tabla de ciudades, la tabla de vuelos disponibles, mapas para una utilidad para mostrar imágenes y la historia de vuelos. Después de crear una tabla, uno puede modificarla, después de crearla con el create table, puede modificarla con el alter table y lo que dice es qué tabla quiere modificar. En este caso lo que está haciendo es añadir una restricción. Una restricción es una ley que tiene que cumplir la tabla. Por ejemplo, en este caso, decir que una de las columnas es primary key.
En vez de haberlo hecho como hemos hecho nosotros en el ejemplo, uno lo hace después. Lo mismo para añadir un campo o eliminar un campo. Y la otra sentencia lo que hacía era cargar las tablas. Esta cargar tablas lo que hace a su vez es llamar a cada uno de los ficheros que llenan cada una de las tablas. Si abrimos este, veis que lo que tiene al final es una serie de inserts para insertar en esta tabla. Veis que en este caso no ha puesto los nombres de los campos, va a rellenar todos, y los valores con los que vamos a rellenar. Pues ahí veis un ejemplo de una base de datos en el que algunas de las tablas ya tienen unos cientos de datos. Esta de aquí, pues ya podéis ejecutarla y lo que va a insertar en la base de datos es esta lista de valores. ¿Alguna duda? Bien, pues una vez que hemos visto ya cómo utilizar una base de datos con sentencias SQL, lo que tenemos que ver es cómo acceder desde una aplicación que pueda ejecutar estas sentencias SQL. Entonces, para ello vamos a ver la conectividad a través de dos APIs, ODBC y JDBC, que lo que hacen al final es gestionar unos drivers o controladores. Luego hablaremos de los controladores o drivers en JDBC, pero primero es necesario tener el concepto de driver. El driver os sonará, ¿no? Es decir, cuando uno instala la impresora, pues hace falta tener el driver, lo mismo que con la tarjeta gráfica o en realidad cualquier dispositivo de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el driver? Para esto hay que entender cómo funcionan las aplicaciones antes de la introducción, por ejemplo, de Windows. Pues, a finales de los 80, una aplicación interactuaba contra el sistema operativo, que era bastante limitado, y contra los periféricos. Es decir, ahora cuando instaléis una impresora, la impresora la instaláis en Windows. Vais al Control Manager y allí en Printer le ponéis añadir impresora y esa impresora se añade en Windows, y cuando la añadís, cualquier aplicación de Windows, cuando vais a imprimir, os la muestra como una opción, ya sea una impresora física o sea un generador de PDFs, una impresora genérica de texto, pero que instaléis en el configurador de impresoras está disponible para todas las aplicaciones. Mientras que antes, cuando el sistema operativo era MS2, las impresoras se instalaban en cada una de las aplicaciones. Si uno tenía el AutoCAD y el WordPerfect, el AutoCAD, entre los discos que venían con la aplicación, venían los discos para instalar impresoras, y cada aplicación tenía unas impresoras en concreto. El AutoCAD tendría una serie de impresoras, tendría unos plotters. El WordPerfect tenía otros. Entonces, uno tenía unas impresoras instaladas en una aplicación y en otras pueden ser las mismas o no. Si uno tenía una sola impresora, instalaba esa en todas, pero siempre tenía que instalarla en cada una de las aplicaciones. Entonces, ¿por qué se hacía esto? En realidad, cada impresora tiene su interfaz. A una impresora se conecta con el ordenador, pues originalmente era un puerto serie, luego ha sido un puerto paralelo la mayor parte del tiempo, y ahora ya son USB o por un cable de red. Pero al final hay una comunicación con esa impresora en la que se manda una serie de órdenes y esa impresora las traduce en sentencias, y cada impresora tiene su propio lenguaje. Pues HP tiene las suyas, Epson tiene las suyas, y por lo tanto, si uno en MS2 quería programar la impresora, tenía que escribirlo en ese lenguaje. Por lo tanto, cada impresora requería que la aplicación funcionase de forma distinta. Lo que hizo Microsoft al introducir Windows es crear el concepto de API, tanto para impresoras como para cualquier recurso del ordenador, diciendo lo que el programador tiene que utilizar es alguna de las funciones que están en la API. La API es las iniciales de Application Program Interface, interfaz de programación de aplicaciones. Lo que dice es qué funciones están disponibles para el programador. Por ejemplo, de impresión, ahí el programador puede decir quiero poner la fuente en este tipo, o quiero enviar esta palabra a la impresora, o que salte una página. Entonces, esa API está definida por Windows y lo que crea es un gestor de impresoras que lo que hacen es cargar los drivers de cada impresora. El driver de lo que se encarga es de traducir la llamada a la API de Windows a la sentencia específica que tenga esa impresora. Por lo tanto, os podéis pensar que tenéis la aplicación que llama a la API de Windows, ahí se encuentra el gestor de impresoras, que en función de qué impresora estamos utilizando, llama a ese driver que se conecta al final con la impresora física. Entonces, ese concepto de driver, que funciona para cualquier dispositivo que tengáis en vuestra máquina,
se utilizó también para definir el ODBC. Antes del ODBC, cada base de datos, lo mismo que ahora, tiene su interface propio. Cómo se conecta uno con esa base de datos es propio de cada fabricante, y cada programa tenía que tener definido cuál era la conexión y luego cómo ejecutaba las sentencias en esa base de datos. Por lo tanto, un cambio de base de datos suponía una reescritura de la mayor parte del programa. Con ODBC lo que pretende es incluir esa misma API al nivel de base de datos. Definimos una serie de funciones que tienen que cumplir la base de datos y ya habrá por debajo unos drivers que se encargan de implementarlo para cada una de las bases de datos en particular. Entonces, este esquema que hemos comentado para impresoras es el mismo que va a aparecer para las bases de datos. ODBC son las iniciales de Open Database Connectivity, y lo que definen es, como hemos dicho, un API para poder acceder a cualquier base de datos. Una base de datos se suele representar en los diagramas con este cilindro, y los elementos que tienen son los mismos que los que hemos comentado por la impresora. Aquí tenemos nuestra aplicación que quiere imprimir, aquí tenemos el gestor de impresoras, el driver de la impresora, y al final teníamos la impresora. Pues cambiamos esto por base de datos. Nuestra aplicación se conecta con el gestor ODBC, que gestiona las conexiones con bases de datos, elige qué driver va a utilizar, y ese driver es el que traduce las sentencias para la base de datos en concreto que estamos utilizando. Entonces, esto sirve para Windows. Para utilizar este ODBC Driver Manager, aquí lo que necesitamos es, por una parte, un driver. Ahora falta un driver en concreto para cada tipo de base de datos en que nos queremos conectar, pero a diferencia de las impresoras, que con un driver tenemos una impresora, con las bases de datos, con un driver podemos tener distintas bases de datos. Puedo tener un driver de Access y con él me conecto a distintas bases de datos que tienen funciones distintas. Una es la base de datos de biblioteca y la otra es la base de datos de matrícula. Entonces, para separar eso, a nivel del Driver Manager se introduce el concepto de Data Source Name, o DSN, es decir, el nombre del origen de datos. El nombre del origen de datos es el nombre que le vamos a dar a cada una de las bases de datos que podemos acceder desde ODBC. Es decir, desde ODBC al final accedemos a bases de datos. La forma de identificarlas es por un nombre. Este nombre, es este de aquí, es el que llamamos DSN. La N es del nombre. Veremos cómo en Windows podemos configurar estos DSNs. Con lo cual, uno define tantas bases de datos, para cada base de datos define su DSN. Las instrucciones para crear el DSN tenéis en el libro, lo haremos en la práctica cómo crear este DSN, lo tenéis en la página 80. Tenéis los pasos en el ordenador, la forma de ejecutarlo. Ejecutáis una aplicación, se llama ODBC Administrador 32, ODBC AD 32, lo tenéis también en el libro y en la práctica, y esto se ejecuta esta aplicación, el ODBC Data Source Administrator. Este Data Source Administrator os muestra los DSNs que tenéis en la máquina. Ya veis aquí tenéis varias pestañas que acaban con el nombre DSN. Pues tenéis DSNs de usuario, DSNs de sistema, DSNs definidos en fichero. Utilizaremos los DSNs de usuario. El DSN lo que tiene es un nombre, este es el nombre del DSN, y qué driver está utilizando. De tal forma que nosotros queremos crear un nuevo DSN, le daremos añadir un nuevo DSN. Elegimos el driver. El primer paso es con qué driver vamos a acceder a esa base de datos. Aquí nos muestra la lista de drivers que están instalados en este ordenador. Tenemos driver para Access, para de base, para para 2, Visual Force Pro. Aquí tenemos otros nombres para estos mismos drivers, otros drivers para estas mismas bases de datos de otros fabricantes. Nosotros vamos a acceder a una base de datos Access, con lo cual a partir de aquí el siguiente paso ya es específico del driver. Ya es el driver el que nos pregunta cómo configurar esta base de datos. En una base de datos Access, la única información que necesitamos es dónde está el fichero MDB, que vamos a hacerlo seleccionando la base con este select. El driver, de hecho, nos permite crear la base de datos, o estas opciones que son propias de Access, repararla o compactarla. Si estamos conectando un driver de Oracle, las opciones serán distintas. Será el servidor, por qué puerto nos conectamos,
El nombre es el identificador, esto es el DSN, el que va en esta caja. Aquí diremos prueba base de datos, grupo A. Y en el select elegiremos una base de datos, creo que definimos una en directorio users, db1. Le damos OK. Y con esto, al dar OK, nos habrá creado este de aquí. Este es el DSN que nos accede a la base de datos que hemos definido. Ahí crearemos un DSN porque una base de datos que queramos definir. Ya le damos OK. Y con esto tendríamos ya creado este DSN para que una aplicación se pueda conectar. La aplicación dirá que se quiere conectar con este DSN y este Driver Manager sabrá que necesitará el driver de Access y con ese driver de Access se conectará a esa base de datos definida en el DSN. Entonces el siguiente paso es, nosotros queremos utilizar aplicaciones Java. Entonces en Java se definió el JDBC. Pues es cambiar la O por la J. Es una marca registrada, no es un acrónimo, aunque la gente lo suele traducir por Java Database Connectivity. Y el funcionamiento es lo mismo, lo que va a cambiar es que en este caso el gestor de drivers va a ser una clase Java y los drivers también van a ser clases Java, ¿no? Como decimos en Java, todo van a ser clases. En ODBC, un driver es una DLL, cuando uno lo instala, al final es un fichero DLL. DLL es Dynamic Link Library, una librería de linkado dinámico, al final es un trozo de ejecutable que está en el directorio de Windows que comparte distintas aplicaciones, por eso es de linkado dinámico. Nosotros vamos a utilizar Java y en Java lo que necesitamos son estas clases. Por ejemplo, el driver de Derby está en el fichero derby.jar que hemos puesto antes en el class path. Entonces, ¿esto qué es JDBC? Es la API para poder conectarse desde una aplicación Java a cualquier base de datos, que tenga un driver JDBC. Con Java, sí, veremos cómo lo vamos a hacer. La práctica de este jueves, vamos a hacer dos bases de datos, una Access y otra Derby. Entonces, decimos, en la práctica del jueves vamos a tener una base de datos Access, una MDB, a que nos vamos a conectar. Lo que tenemos que hacer es los pasos que hemos hecho aquí. Hay que conectar el DSN para esa base de datos que ya existe. Una base de datos en Access es un fichero MDB. ¿De acuerdo? Y no hace falta tener la aplicación Access. Uno teniendo el MDB, el fichero con los datos, el database, no hace falta tener el sistema de gestión de base de datos. Uno con una aplicación que acceda con un driver a esa base de datos ya tiene acceso a esa base de datos. El otro ejercicio que vamos a hacer es acceder a una base de datos Derby. En este caso la crearemos con las sentencias de IJ y después de haberla creado y poner ahí el create table, haremos una aplicación que acceda a esa base de datos. Sí, si tienes una aplicación que las abra, que puede ser la aplicación que tú escribas. ¿De acuerdo? Sí, y de hecho puedes crearla. El ejemplo que hemos visto con el gestor de ODBC, uno puede crear un fichero MDB de esa forma. Y luego con la aplicación crear las tablas en ese Access. Ya decimos, ¿Access qué es? Se utiliza el nombre de base de datos para las dos cosas, para el gestor y para el fichero. Entonces, un MDB es un Access, ahí seríamos solo la base de datos, pero Access se llama también al sistema gestor, que es la aplicación access.exe. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir JDBC? JDBC nos va a permitir, por una parte, conectarnos con una base de datos, lo mismo que hemos hecho con la sentencia IJ. Primero establecer la conexión, una vez que establecemos la conexión, enviar sentencias SQL a esa base de datos. Álvaro, seguimos. Decimos, enviamos sentencias a SQL y recuperamos la información que nos ha dado la base de datos, es los resultados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a necesitar un driver. El driver lo que va a hacer es recoger una conexión con la base de datos, es decir, el driver manager es el que establece las conexiones. Nosotros, nuestra aplicación es la parte que está sombreada
en la figura, nuestra aplicación lo que va a hacer es establecer la conexión. Esa conexión va a crear statements y en esos statements, cuando los ejecutamos, si nos devuelven datos, esos datos se van a llamar result set. Un result set va a ser una lista de filas, el resultado de un select, que nosotros navegaremos para obtener esa información. Este result set se puede utilizar de un statement, que va a ser un SQL estándar, un prepared statement, que es un SQL más especializado, lo veremos dentro de dos clases, en el que es un SQL que tiene parámetros, o callable statements, que estos ya no los utilizaremos, son para bases de datos de tipo servidor, pero otros nos devuelven un result set. Entonces nuestra aplicación le consulta al driver manager para pedirle esta conexión y después este driver manager lo que va a hacer es decidir qué driver va a utilizar. Cuando le pedimos la conexión le estamos dando una URL, en esa URL veíamos que el parámetro del medio era qué tipo de bases de datos estamos utilizando. Entonces, en función de esa base de datos, él utiliza alguno de los drivers que tenga disponible. El driver es un fichero .class y tendremos drivers para distintas bases de datos. Por ejemplo, si estamos conectándonos con la base de datos Oracle, pues tendremos el driver de Oracle, que suele estar fabricado por el propio Oracle, puede estar fabricado por Sun para dar acceso a esta base de datos o por fabricantes independientes. O conectarnos a un Sybase. Y un caso particular que es necesario entender, que es un caso particular pero que es bastante utilizado y es el que utilizaremos en la práctica, es el driver puente JDBC o DBC. ¿Por qué se utiliza esto? Porque cuando surgió JDBC pues no había drivers más que los que fabricaba Sun, pero ODBC sí que llevaba tiempo en el mercado y ya se había constituido un estándar y había drivers ODBC para todas las bases de datos utilizadas habitualmente. Entonces, una base de datos ODBC o una base de datos con un driver ODBC, decimos, se puede acceder por cualquier aplicación que accede al API de esta ODBC. De hecho, Java lo que pensó es lo mismo que por una base Sybase o por una base de datos Oracle podemos construir su driver. El driver lo que va a hacer es traducir las sentencias estándar de JDBC a las consultas, al funcionamiento específico de la base de datos Oracle. Vamos a considerar el driver ODBC con la base de datos que esté por debajo como la base de datos. Y esto es una base de datos ODBC, que sabemos que su API, en vez de ser la específica de un fabricante, es la API que ha definido ODBC. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es construir un driver. Es lo que hace Sun, construye un driver que lo que se hace es conectarse con el driver ODBC. Entonces lo que hace es utilizar un driver que llama puente, porque lo que hace es conectarse en vez de una base de datos física a esta base de datos virtual que crean los drivers ODBC. ¿Cuál es el paso? Si nosotros queremos conectar, por ejemplo, a una base de datos Access para que existe un driver ODBC, como el caso que hemos visto, y nosotros tenemos el driver puente JBC o DBC, este viene con la instalación de Java, lo que haremos será nuestra aplicación, decimos que se conecta con un driver JBC del tipo, en vez de ser Derby, como hacíamos anteriormente, del tipo ODBC. Y la forma de configurarlo es que le damos el nombre del DSN. Con lo cual tenemos un paso más, ya no son las 4 capas, sino tenemos aquí una por medio, porque la base de datos última la estamos dividiendo en dos, la base de datos original y el driver que ponemos por encima. En la práctica lo que vais a hacer es estos pasos, crear el DSN y luego tenemos una aplicación, como tenemos también la aplicación de ejemplo de la clase de hoy, en la que la aplicación se conecta con un driver puente a este DSN. Y la diferencia es, en vez de conectarnos con los parámetros de base de datos, nos conectamos con los parámetros de ODBC. El inconveniente que tiene esto es más lento porque hay una capa más y en el caso concreto nuestro necesitamos configurar en la máquina que vamos a utilizar el DSN. Ya vemos que el DSN hay que configurarlo en cada máquina, ¿no? Con el administrador de ODBC hay que definir que ahí tenemos un DSN. Mientras que con la base de datos Derby, hemos dicho la práctica, la haremos con las dos bases de datos, con la base de datos Derby no hace falta hacer ninguna configuración local. Por eso la base de datos Derby es la que vais a utilizar en el trabajo de la asignatura. ¿De acuerdo?
Bien, entonces vamos ya a la JDBC. JDBC es un API, ahora está en la versión 4, en realidad las funciones que vamos a utilizar nosotros son las mismas desde la primera versión, desde JDBC 1. Este JDBC viene en dos paquetes, el Java SQL y el Java X SQL. Todas las funciones que vamos a utilizar nosotros, las clases y los interfaces, pertenecen al Java SQL. De hecho, no vamos a utilizar todos. Y lo que va a permitirnos este interface, esta API, van a ser estos pasos. Por una parte, registrar los drivers. Registrar los drivers, que en ODBC se haría instalando el driver. Nosotros, cuando hemos arrancado el gestor de ODBC, veíamos que había una serie de drivers instalados. Esos vienen con la instalación de Windows, o uno descarga o compra el driver, lo instala, como cuando instala cualquier configuración del ordenador, y lo que hace es añadir ese driver al registro para que muestre ese administrador. En Java, como son clases, lo que hace falta es decirle a la aplicación que puede utilizar esa clase. Eso es lo que llama con registrar un driver. De hecho, en nuestro ejemplo, con los drivers de ODBC y de Derby, no hace falta registrarlos porque los encuentran en el class path. Pero esto se encarga el driver manager. El driver manager decimos que era el elemento que elige el driver. Entonces al driver manager hay que decirle qué drivers tiene disponibles. El siguiente paso hemos dicho que es establecer la conexión. La forma de establecer la conexión es con una clase, o en realidad es con un interface. Veremos el concepto de interface también dentro de dos clases. Para nosotros un interface es como una derivación de una clase, o de una clase de la cual podemos derivar. Vamos a tener una conexión y esta conexión la obtenemos del driver manager. Veremos en el código cuál es la sentencia, la sintaxis para obtener esta conexión. A partir de la conexión podemos crear statements. Statements es el interface que puede ejecutar sentencias SQL, y la SQL ejecutada, este statement, lo que nos devuelve, en el caso de ser una sentencia de result set, nos devuelve una sentencia de select, nos va a devolver un result set. Un result set decíamos que es un conjunto de filas. Ahí tendremos para todas las filas que nos devuelve los campos que le estábamos pidiendo. Antes, cuando hacemos select id name from first table, ahí lo que nos devolvía era un result set de dos líneas. Cada uno de ellos tenía dos columnas, la columna id y la columna name. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en nuestra aplicación? Coger esos datos, por ejemplo, para presentárselos al usuario final. Aquí tendríamos el ejemplo del código que hace todas estas operaciones. La primera línea sería el registro del driver. Esta es una función estándar de Java, es decir, la clase class tiene un método estático que es forName, buscar una clase por su nombre. Y aquí lo que nos está diciendo es que va a registrar una clase que está en el subdirectorio SAN, en el subdirectorio JDBC. En este directorio está el directorio ODBC para los drivers de ODBC, y la clase se llama JDBC ODBC Driver. Pues aquí estará el JDBC ODBC Driver.class. Esta es una clase que ha definido SAN. No la ha metido en el estándar, es decir, no cuelga de Java, sino que ha metido en otro directorio, pues que ha llamado SAN, es decir, como su empresa. Y este es el driver que hace de puente, por eso se llama JDBC ODBC. Este es el driver puente. Aquí lo que estamos haciendo es registrar el driver para conectarnos con una base de datos ODBC. A continuación hacemos la conexión. La conexión se la pedimos al driver manager. Al driver manager le aplicamos el método estático getConnection, obtener una conexión, y le damos una URL. La URL es la misma que hemos utilizado en el ejemplo de IJ, es la URL de una base de datos. La primera palabra es JBC, dos puntos. El tipo de base de datos, antes hemos utilizado Derby, ahora estamos utilizando ODBC. Y en una base de datos ODBC, el último nombre es el nombre del DSN. Este ya es específico del tipo de base de datos. En Derby era el nombre de la base de datos correspondiente al directorio, aquí es el nombre del DSN. Con esto ya tenemos una conexión a la base de datos que guardamos en nuestra variable, en este caso con, de tipo connection. Esta variable con le podemos pedir un statement, le ejecutamos el método createStatement y lo guardamos en nuestra variable STMT.
Esta variable STMT ya es la que va a hacer posible ejecutar sentencias SQL. A STMT le podemos aplicar el método executeQuery, ejecutar una query que tiene como argumento una sentencia select. Las mismas sentencias select que antes introducíamos interactivamente con la aplicación IJ son las que nuestra aplicación va a ejecutar de esta forma. Y lo que nos va a devolver este executeQuery es un result set. Lo almacenamos en la variable rs para luego poder explotarlo. ¿De acuerdo? Pero aquí estarían las funciones básicas de una base de datos hasta explotar el result set. Nos conectamos, creamos un statement y ese statement ya puede ejecutar queries. Si por ejemplo fuésemos a hacer inserciones, aquí meteríamos el insert y aquí acabaríamos nuestra parte de la aplicación. Esto es todo lo necesario para crear tablas, crear table, insertar registros. ¿De acuerdo? La parte que nos queda abajo es ya para explotar la información. Entonces, si la sentencia era de tipo select, nos va a devolver un result set y ese result set lo que vamos a hacer es recorrerlo. Decimos que un result set es un conjunto de filas. Inicialmente está apuntando antes de la primera fila, es decir, no apunta a ninguna fila, y lo que vamos a tener es una serie de métodos para obtener los valores de ese result set. Básicamente son dos métodos. Uno es el método next, que aplicamos al result set. Esto lo que va a hacer es poner el cursor, es decir, el indicador de en qué fila estamos del result set en la siguiente fila. En el primer caso, cuando aplicamos la primera vez, pasa a la primera fila. Y además de moverse a la siguiente fila, lo que hace también es devolver un verdadero o falso, para decir si existe fila o no existe fila. Si no había ningún result set o el result set estaba vacío, el next nos dará un falso. ¿De acuerdo? Lo mismo que cuando estamos en la última fila y damos next, nos dirá el resultado falso. Entonces, este rsNext, como es además de una sentencia, es la condición del while, este bucle se ejecutará mientras estemos en algún cursor. Por lo tanto, esta es la forma estándar de recorrer un result set. Hacéis un while con la sentencia del result set.next, paréntesis, paréntesis. Con esto ya tenemos el result set apuntando a una fila en concreto y para obtener el valor de un campo obtenemos con el valor getInt o getString, getFloat. Nosotros utilizaremos habitualmente siempre el getString, porque como estamos desarrollando una aplicación para web, como al web lo que estamos pasando es una página HTML que es todo string, lo que hacemos es convertimos todo a string ya en este paso. De la base de datos, aunque esté guardado como un numérico, hacemos getString y lo guardamos en un string con este valor. ¿De acuerdo? Pueden utilizar los otros, getInt, getFloat, pero vamos, con el getString va a ser suficiente para todas las operaciones que vais a hacer, por ejemplo, en vuestro trabajo en la práctica. Entonces, el getString tiene un parámetro que es el nombre del campo. Existe otra opción que es decirle el número del campo en la consulta, pero es más adecuado este porque este es el que no va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, veis que es una consulta a una tabla que se llama tabla 2. Estamos pidiéndole estos tres campos, A, B y C, y aquí sabemos que A es de tipo entero, B string y C float, lo guardamos en esas tres variables. Por último, lo que nos hace al final es, nos imprime este string, un row igual a un texto fijo, más el valor de variable i, un espacio, que es un texto fijo, más el valor de variable s, más otro espacio, más el valor de f. Esto nos hará para cada una de las filas y lo único que nos hace es nos muestra el resultado de estos tres campos de tabla 2 en la consola. Entonces, esto si lo queréis insertar en una aplicación, solamente le falta ponerle por encima un class y la función main. Esta transparencia muestra el proceso de la creación, es decir, tenemos una conexión que habremos conseguido del driver manager. Esta conexión hemos dicho que vamos a ejecutar statement, prepare statement o con label statement. Nosotros vamos a centrarnos de momento en este statement, con la sentencia create statement del connection, y este statement le vamos a hacer una ejecución de un query que nos devuelve el result set. El result set lo podemos obtener también de el prepare statement o el call label statement. En este caso, además, necesita unos parámetros de entrada. Y de los métodos para obtener valores del result set, nosotros vamos a utilizar el getString, que nos devuelve el valor del campo, sea del tipo que sea, en un string.
Bien, un ejemplo ya de aplicación. Si creamos una base de datos en Access, pues la podemos crear con el propio Access, la guardamos en un fichero MDB, creamos dentro de ese Access una tabla de datos, creamos estos campos, código, título, autor, podemos llenarla con datos desde el propio Access. Para poder hacer desde ella, desde una aplicación, lo que tenemos que hacer es crear el data source name, como hemos visto. Si queremos acceder a través del driver o DBC, crearemos el data source name y con esto ya tenemos una aplicación con el código de la transparencia anterior en el que ya se puede conectar con esta base de datos. Si lo que queremos es conectarnos a la base de datos de Derby, la base de datos la crearemos, por ejemplo, con el programa IJ, hacemos un connect con la opción create igual a true, creamos la base de datos, creamos las tablas con los comandos create table y ya tenemos una base de datos que nos podemos conectar con el mismo código anterior, cambiando únicamente el valor del driver. Donde poníamos aquí JBC o DBC Wombat, aquí pondremos JBC Derby, prueba grupo A, ¿de acuerdo? El nombre del driver que se conecta a esta base de datos. Entonces, la práctica que tenéis esta semana lo tenéis en la práctica 8, os dice los pasos. El primer paso sería que os funcione el ejemplo anterior, es decir, una select fija, la select ABC de una tabla que tiene esos tres campos, imprimir los valores. Después ya podéis crear una tabla creada por vosotros y ejecutar estos dos ejemplos. En principio, el primer ejemplo. Este ejemplo lo que tiene esta parte del código es la misma que hemos visto en el anterior. Por encima lo que tenemos es un import. En este caso necesitamos importar las clases de el JBC, hemos dicho que está en el paquete Java SQL, hacemos import Java SQL asterisco, todas las clases que están en este paquete, creamos nuestra clase firstJDBC, definimos un método estático, registramos el driver, para la versión ODBC es este de aquí, para la versión de Derby no es necesario registrarlo, ella lo encuentra al definirlo en el class path. Definimos una URL de identificación de nuestra base de datos, como en este caso es ODBC, es JBC2.ODBC, y el nombre del DSN. Vemos que el DSN lo estaremos introduciendo como primer argumento de la aplicación. Esta aplicación se va a ejecutar con la sentencia Java, que es la máquina virtual, espacio, en la clase firstJBC, espacio, el nombre del DSN. Luego veremos que tenemos que introducir la sentencia SQL y luego los campos. Seguimos por aquí. Aquí ya hemos definido la URL, en la que en la URL hemos añadido el DSN. Creamos la conexión con el driver manager getConnection, creamos el statement, connection create statement, igual que antes, solamente cambia el nombre de la variable. Aquí definimos que la SQL la vamos a obtener del args1, es decir, del segundo argumento que hayamos introducido en la línea de comandos. Tenéis ejemplos de utilización en la práctica y en el capítulo de hoy. Y con esto creamos el result set. El result set, la variable result, es de este statement que hemos creado de la conexión, execute query, la SQL que hemos definido aquí. ¿De acuerdo? Si uno quiere cambiar este programa, puede fácilmente implementar la utilidad IJ que hemos visto antes. Es decir, poniendo las sentencias de leer del teclado que tenéis en la práctica de Java, uno puede leer sentencias SQL y ejecutarlas aquí. Y el último paso, que es la parte lo único que introduce una novedad en este trozo de código, es como este trozo de código está pensado para ejecutar cualquier sentencia SQL conectándose a cualquier base de datos, en este caso ODBC, no sabemos cuáles son los campos que podemos leer. Entonces, en el ejemplo anterior hacíamos un getString de o getIn de A, getString de B, getFloat de C. Aquí, como no sabemos qué sentencia SQL vamos a introducir, lo que hacemos es decirle también en los argumentos de llamada del programa qué campos queremos que nos saque.
Es decir, los campos los estaremos introduciendo dos veces. Una vez en la select, aunque aquí podemos poner asterisco, select asterisco fueron el nombre de la tabla, y luego para que al procesar el result set podamos decirle qué campos queremos obtener, se los pasamos también como argumentos. Serán los argumentos args2, args3, así todos los que introduzcamos. Entonces, por eso al while result.next, que era como a la situación anterior, que acaba aquí, introducimos dentro, en vez de una línea por cada uno de los campos, como teníamos antes, getString, para el campo A, B, C, lo que tenemos es un for para el número de argumentos que tengamos en la entrada, empezando en 2, ya que el 0 y el 1 corresponden al DSN y a la sentencia SQL, pues desde el 2 hasta la longitud del args, lo que hacemos es, si el valor de i es menor que la longitud, entonces lo que hacemos es imprimimos del result, cogemos getString, el nombre del campo que tenemos en el args6, y le añadimos una barra vertical simplemente para separarlo de la siguiente columna. Si no es menor que la longitud menos 1, eso quiere decir que es el último, es exactamente la misma línea, pero sin ponerle la barra vertical. ¿De acuerdo? Decimos aquí la variación es para que esta sentencia SQL nos sirva para cualquier sentencia SQL, tenemos que leer los parámetros, en este caso de la línea de comandos. La siguiente versión del programa que tenéis en la página web, lo que hace es, lo que está a continuación de esta página HTML, lo que hace es que estos nombres de campos los coge de la propia sentencia. Pero eso lo veremos en la próxima clase en la que veamos el metadato. Aquí lo que nos interesa, bueno, aquí por último cerramos la conexión, es bueno para liberar los recursos. En este ejemplo es el que vais a tener que implementar tanto por una base de datos Access como por una base de datos Derby. Con lo que hemos visto hoy, ya estáis en disposición de crear las tablas que tenéis que utilizar en vuestro trabajo. Es decir, las tablas que forman parte del análisis de la aplicación, tengo estas tablas con estos campos, ya se pueden hacer los create table en la base de datos Derby. Lo que tiene que guardar uno es el directorio que le está creando. Probáis eso, lo lleváis a tu ordenador y os podéis conectar de la misma forma. ¿Alguna duda?